Riesgos mecánicos, identificación de peligros y métodos de control. Los riesgos mecánicos son los riesgos que se localizan en las máquinas, equipos y o herramientas que se encuentran en continuo movimiento. ¿Dónde se encuentran los riesgos mecánicos? Los riesgos mecánicos se encuentran tanto en las máquinas como en los equipos, como también en las herramientas, de acuerdo a los ejemplos que se observan en las imágenes. Los peligros más comunes de riesgos mecánicos en los procesos industriales son aplastamientos, proyección de objetos, corte, punzonamiento, golpes, quemaduras, fricción o abrasión y los atrapamientos. Riesgos de atrapamiento. Las causas de los riesgos de atrapamiento son las siguientes: intervención manual en el punto de operación, aproximación al punto de operación por necesidades de fabricación, fallas en la comunicación entre operarios, puesta en marcha imprevista de la máquina por activación de dispositivo. Por esa razón es necesario hacer el bloqueo de las energías peligrosas, desplazamiento de mesas, carros, ajuste de pieza, etc. El cambio automático de útiles, bancadas en movimiento, atrapamientos de la ropa holgada, del pelo, etc. Dentro de las medidas de control tenemos las siguientes. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que esté libre de peligros, es decir, que los resguardos y los sistemas de seguridad estén colocados y funcionen correctamente. No distraiga su atención mientras opere máquinas, ni tampoco distraiga a otras personas. Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de sacar piezas elaboradas, ni medirlas, ni limpiarlas con la máquina en funcionamiento. Nunca trate de apresurar la detención de la máquina frenándola con la mano u otro elemento. Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo o barba larga. Cuando limpie una máquina, asegúrese siempre que esté apagada correctamente. Haga el bloqueo de las energías peligrosas. Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de una máquina sin permiso. Informe inmediatamente al área de mantenimiento si existe una defensa dañada. Aplique las técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimiento. Conozca cómo parar rápidamente la máquina en una emergencia. Tenga en cuenta que de acuerdo a la norma colombiana, todas las máquinas tienen que tener un botón de parada de emergencia. Riesgos de aplastamiento. Las causas de los riesgos de aplastamiento en los procesos industriales son introducción de miembros del cuerpo en áreas de trabajo que tengan movimiento de traslación lineal, enredo de ropa holgada, pulseras, etc. Colocarse debajo o lateralmente en el manejo de las cargas. Aproximación al punto de operación. Puesta en marcha imprevista de la máquina por activación de dispositivo. Respecto a las medidas de control, podemos observar las siguientes. Primero, identifique, señalice, demarque e informe a los trabajadores sobre los puntos de aplastamiento en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que está libre de peligros, es decir, los resguardos y sistemas de seguridad estén bien colocados y funcionen correctamente. Nunca coloque su cuerpo
debajo o entre equipos energizados, a menos que se le haya quitado completamente la energía. No distraiga su atención mientras opera máquinas. Tenga cuidado de colocar sus dedos en cualquier lugar que pueda generar un aplastamiento de sus extremidades. Nunca introduzca sus extremidades en puntos de aplastamiento. Cuando se hagan labores de limpieza, de ajuste, de lubricación, de cualquier tipo de mantenimiento preventivo o correctivo. Coloque protección en partes donde los mecanismos puedan generar aplastamientos. Consiga ayuda o use las herramientas para mover los artículos grandes y o pesados. Aplique las técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos, sea de tipo preventivo o correctivos. Riesgos de proyección de objetos. Dentro de las causas de riesgos de proyección de objetos en las actividades industriales tenemos las lesiones producidas por piezas o fragmentos o por pequeñas partículas de material proyectadas por una máquina, herramienta o materia prima a conformar. Medidas de control. Tenemos de dos tipos: las protecciones colectivas y los equipos de protección individual. Dentro de las protecciones colectivas podemos tener pantallas situadas entre el trabajador y la pieza que detengan las proyecciones de los objetos. Hay que cambiarla cuando dificulten la visibilidad, es decir, se encuentren rayadas o ya por el tiempo no tengan un grado de transparencia adecuado. Sistemas de extracción con la potencia suficiente para absorber las partículas que se produzcan. Pantallas que aíslen el puesto de trabajo. En máquinas automatizadas se deben de tener pantallas protectoras que encierren completamente la zona en que se producen las proyecciones. Respecto a los equipos de protección individual, tenemos aplicarlas cuando no sea posible las protecciones colectivas. Hay que proteger los ojos. Se deben utilizar gafas de seguridad resistentes a impactos. Hay que proteger la cara y para ello se deben utilizar pantallas que pueden ser abatibles o fijas según las necesidades. En cuanto a la protección de las manos, se deben utilizar guantes de protección, pero hay que tener en cuenta que cuando se presenten puntos de atrapamientos no se pueden utilizar guantes para evitar atrapamientos y lesiones en las extremidades superiores. Respecto a la protección corporal, se utilizarán delantales, manguitos, polainas, siempre que las proyecciones puedan alcanzar otras partes del cuerpo. Los elementos de protección personal tienen que ser certificados. Riesgos de corte. Los riesgos de corte en los procesos industriales pueden ser causados por exposición a bordes filosos o herramientas cortantes de tipo rotacional, como por ejemplo las sierras circulares, traslacional o manuales, herramientas manuales como un cuchillo, un bisturí y demás. Respecto a las medidas de control tenemos las siguientes. Primero, identifique, señalice, demarque e informe a los trabajadores sobre los puntos de cortes en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que está libre de peligros, es decir, que también tenga los resguardos y los sistemas de seguridad activados y que estén funcionando correctamente. No distraiga su atención mientras opere las máquinas. Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de limpiar o hacer mantenimiento preventivo o correctivo con la máquina en funcionamiento. Asegúrese siempre de que está correctamente apagada. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento.
Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no utilice mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo o barba larga. Coloque siempre protección en aquellas partes donde los mecanismos puedan generar cortes y no la remueva sin permiso. Aplique las técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos, sean preventivos o correctivos. Conozca cómo parar rápidamente la máquina ante situaciones de emergencias. Riesgos de punzonamiento. Dentro de las causas que pueden originar riesgos de punzonamiento en los procesos industriales tenemos las exposiciones a bordes o herramientas punzantes y cortantes de tipo rotacional, translacional o manual, como el caso de un cincel. Medidas de control. Primero que todo, identifique, señalice o demarque, como también informe a los trabajadores sobre los puntos punzantes en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que está libre de peligros, que los resguardos y sistemas de seguridad estén bien colocados y funcionen correctamente. No distraiga su atención mientras opere máquinas. No introduzca sus manos en puntos de punzonamiento. El punto de punzonamiento es completamente diferente al punto de atrapamiento, porque la punción hace la lesión en un área determinada, mientras que el atrapamiento, la lesión es mucho mayor. Nunca coloque las manos en partes en movimiento. No trate de limpiar o hacer mantenimiento con la máquina en funcionamiento. Siempre asegúrese de que esté apagada correctamente. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo o barba larga. Coloque protección en partes donde los mecanismos puedan generar punzonamiento. No las remueva sin permiso. Aplique las técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimiento. Conozca cómo parar rápidamente la máquina ante una emergencia. Riesgos de golpe. Dentro de las causas de riesgo de golpes en los procesos industriales tenemos la exposición a partes fijas o en movimiento de las máquinas o equipos o por operación de herramientas manuales. Medidas de control. Primero que todo hay que identificar, señalizar, demarcar e informar a los trabajadores sobre los puntos de golpes en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que esté libre de peligros, que los resguardos y sistemas de seguridad estén colocados y funcionen correctamente. No distraiga su atención mientras opere máquinas. Nunca coloque sus manos en partes en movimiento, ni trate de limpiar o hacer mantenimiento preventivo o correctivo con la máquina en funcionamiento. Siempre asegúrese que esté correctamente apagada al momento de realizar cualquier tipo de mantenimiento. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo o barba larga. Coloque siempre la protección en aquellas partes donde los mecanismos puedan generar golpes y no la remueva sin permiso. Aplique las técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar cualquier tipo de mantenimiento. Conozca cómo parar rápidamente una máquina en situaciones de emergencia. Riesgos de quemaduras. Dentro de las causas que pueden generar riesgos de quemaduras en los procesos industriales, se presentan aquellas por exposición directa o indirecta a puntos calientes o radiantes de calor. Medidas de control. Identifique, señalice, demarque e informe a los trabajadores
sobre los puntos calientes en sus procesos. No distraiga su atención mientras opera máquinas, como tampoco no introduzca sus manos y dedos en puntos calientes. Utilicen los elementos de protección personal sugeridos para trabajos en caliente por el profesional en seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Coloque protecciones en partes donde los mecanismos puedan generar calor. No las remueva sin permiso. Tenga medios de ventilación general o localizada para sus procesos que ayuden a la refrigeración de la máquina, de tal manera de mantener la temperatura en un nivel adecuado. Aplique técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar mantenimientos preventivos o correctivos. Conozca cómo parar rápidamente la máquina ante situaciones de emergencias. Riesgos de fricción o abrasión. Dentro de las causas que pueden generar riesgos de fricción o abrasión en los procesos industriales, tenemos la exposición a partes en movimientos de las máquinas o equipos que contengan elementos de fricción o abrasivos. Medidas de control. Se debe identificar, señalizar, demarcar e informar a los trabajadores sobre los puntos de fricción o abrasivos en sus procesos. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre de que está libre de peligros, que tiene resguardos y sistemas de seguridad bien colocados y funcionan correctamente. No distraiga su atención mientras opera máquinas. Nunca coloque las máquinas en partes en movimiento, ni trate de limpiar o hacer mantenimientos con la máquina en funcionamiento. Asegúrese siempre que está correctamente apagada. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento para evitar presencia de chispas. Cuando trabaje en máquinas en funcionamiento, no use mangas colgantes u otras ropas sueltas, anillos, pulseras, cadenas, pelo largo o barba. Coloque siempre protección en partes donde los mecanismos puedan generar heridas y no las remueva sin permiso. Apliquen las técnicas de bloqueo y etiquetado al momento de realizar cualquier tipo de mantenimiento. Conozca cómo parar rápidamente una máquina en situaciones de emergencia. Muchas gracias por su atención.